Llevamos, ¿qué? Unas 2 o 3 semanas prácticamente desde que el Mundial de Clubes inició, con la polémica respecto al aumento, pues no es entre comillas, sí ha habido un aumento de lo que son los partidos que deben de jugar los futbolistas. Ha habido posiciones a favor, ha habido posiciones en contra, y el debate ha ido subiendo de tono por declaraciones como por ejemplo las de Rafinha, jugador del Barcelona, que está en contra del aumento de partidos, las de Jürgen Klopp, que fue entrenador del Borussia Dortmund y de Liverpool, llegando a decir que el Mundial de Clubes era la peor estupidez que se había ocurrido. La de Javier Tebas, presidente de la Federación Española de Fútbol, señalando que él hará todo lo posible para que no se vuelva a jugar el torneo, el Mundial de Clubes. O por ejemplo, aquí en México las de Oribe Peralta, diciendo que los futbolistas sufren mucho, que básicamente es un régimen de esclavitud, etc. La cuestión es si realmente tienen razón los futbolistas o básicamente pues es la respuesta de un grupo que hasta cierto punto pues es un grupo privilegiado, hablando de los futbolistas por el estilo de vida que tienen y por los ingresos que perciben, es una respuesta a lo que viene siendo un aumento gradual de exigencia conforme a lo que vienen ganando. Antes que nada, al menos yo parto de la premisa de que el fútbol siempre va muy tarde respecto a ciertas cuestiones. Por ejemplo, el fútbol tardó muchos años en implementar tecnología que hoy es súper básica, pero que en otros deportes ya estaba aplicada. Cuestiones como por ejemplo el VAR, el ojo de halcón para revisar los goles que tocan lo que viene siendo la línea de meta para determinar si entraba o no, la cuestión de la revisión de las jugadas polémicas, ese tipo de cuestiones, guardando obviamente la debida proporcionalidad, ya se veían en el básquetbol, en el fútbol americano o en el tenis. Ciertamente el fútbol siempre ha ido más rezagado en cuanto a lo que vienen siendo los avances tecnológicos, pero esto también aplica perfectamente para cuestiones económicas o cuestiones financieras. Y una de ellas es el salario de los jugadores. Se podría decir que el fútbol empezó a ser un deporte extremadamente lucrativo para el futbolista más o menos a partir de la década de los 2000, cuando realmente en otros deportes como el béisbol o el básquetbol ya era desde mediados de los 80, donde venían contratos ultramillonarios para los basquetbolistas, para los beisbolistas y sobre todo para las grandes estrellas de dichos deportes. Eso implica que básicamente al estar rezagados, la cuestión de la carga de partidos y el aumento gradual de los mismos sea algo que ahorita está generando oposición o resistencia entre los futbolistas, cuando es algo que en otros deportes donde se maneja muchísimo dinero ya ha sido implementado hasta cierto punto o de manera permanente. Y es que si nos ponemos a analizar por números, un futbolista de un club competitivo que sea hasta cierto punto un jugador referencial o lo que viene siendo un futbolista importante, digamos el caso por ejemplo de Rafinha, juega aproximadamente entre 50 a 55 partidos al año o por temporada. La realidad de las cosas es que es una cifra bastante baja respecto a los otros deportes masivos y el número de partidos que juegan. Por ejemplo, un beisbolista en la MLB, en lo que viene siendo la Liga Mexicana de Béisbol, va a estar en un equipo que en promedio juega 114 partidos en temporada regular, sin considerar lo que viene siendo los playoffs. Por su parte, en la MLB, que es la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, cada equipo juega en promedio 162 partidos. Supongamos que un beisbolista, ya sea aquí en México o a lo mejor en Estados Unidos, jugara la mitad, pues estaríamos hablando, en el caso de la Liga de Estados Unidos, de aproximadamente 80 juegos por jugador, póngale a lo mejor menos, y en el caso de lo que viene siendo el beisbolista en México, más de 50 partidos. En la NBA, por su parte, se juegan 82 partidos, cada equipo juega 82 partidos sin considerar lo que vienen siendo los playoffs. Y hablando de lo que viene siendo el tenis, un deporte individual pero de alta exigencia, si consideramos un tenista dentro del top 10, por ejemplo Novak Djokovic o en su momento como fue Roger Federer o Rafael Nadal, solían participar de 15 a 20 torneos por año, incluidos los Grand Slam, el Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y lo que viene siendo el US Open.
más los Master 1000, más los ATP 500, más los ATP 250. Entonces, al jugar todos este tipo de torneos, jugaban entre 50 a 80 partidos individuales. La realidad de las cosas es que todos estos deportes básicamente tienen bastantes partidos porque es una forma de obtener ingresos que permitan compensar y permitan pagar a los deportistas que juegan dichos deportes. Año con año, los deportistas en diferentes deportes, como los ya mencionados, ganan más o tienen un incremento salarial o obtienen ciertos bonos por méritos deportivos, etc. Eso implica que se tiene que generar más dinero, y una de las formas en las que se genera más dinero es a través del aumento gradual de juegos. Pero esto fue algo que ya ocurrió en el tenis desde hace tiempo, en el básquetbol, en el béisbol, en lo que viene siendo otros deportes colectivos, al menos entre 1985 a lo que viene siendo 2005 o 2010, por mencionar algunos casos así. El fútbol es un fenómeno que apenas está viendo esta situación desde posiblemente el 2017-2018 con la incorporación de la Nations League, de la Liga de Naciones en Europa a la Liga de Naciones en la CONCACAF, y con el aumento de partidos por el aumento de la Copa del Mundo rumbo a lo que viene siendo el Mundial 2026. Entonces, es un fenómeno que ya se ha visto en otros deportes a los cuales los futbolistas pues no están acostumbrados. El fútbol, como en los otros deportes, es un deporte hasta cierto punto inflado. Se paga muchísimo dinero a futbolistas por realmente una profesión que la mayoría de ellos aman. Una profesión donde se les exige jugar menos de 60 partidos al año, donde muchos de ellos tienen los mejores tratamientos, hablando en aspecto médico, nutricional, psicológico, rehabilitación, donde si se lesionan se les paga su salario íntegro, donde si obtienen ciertas condiciones o ciertos méritos deportivos se les da un bono o una prima o lo que viene siendo un aumento salarial, donde tienen más o menos un periodo de mes y medio a 2 meses de vacaciones. La liga que menos vacaciones da es la Premier League. Ellos empiezan a jugar a finales de julio, si no me equivoco. Pero hay ligas como la Liga Española que empiezan hasta mediados de septiembre a jugar lo que viene siendo el formato de liga. Entonces realmente es hasta cierto punto un grupo social con muchísimos beneficios y sobre todo con salarios altísimos. Y lo mejor de todo, ellos pueden retirarse hasta a los 35, 36, 37 años, algunos un poco más tarde, pero realmente se van a retirar con dinero suficiente para ellos, sus hijos y sus nietos. Todo este sistema de beneficios que tienen los futbolistas se tiene que pagar de algún modo. Como va aumentando y cada vez se va haciendo más caro, tiene que haber algún tipo de ingreso adicional, dado que no todos los clubes son club estado, como el caso del Manchester City, el PSG, obviamente los equipos de la Liga Árabe, entre otros. Y una de las circunstancias, como lo llegó a mencionar el presidente del Bayern Múnich a propósito de todas estas polémicas, es precisamente el aumento de partidos. Es un fenómeno que ocurrió en otros deportes, es un fenómeno que al fútbol tenía que llegar a ocurrir en algún momento y es lo que está ocurriendo. ¿Es justo? Pues viendo todo lo que tienen los futbolistas, una edad de retiro muy temprana, que básicamente ganan mucho más que el 70-80% de la población en cualquier profesión que ustedes digan y manden, que tienen en este caso los mejores tratamientos médicos, de nutrición, de psicología, de preparación física del mundo, que básicamente pueden retirarse con dinero para toda su vida, para sus hijos, sus nietos, sin ningún problema. Y aparte, el techo de oportunidad para poder seguir trabajando una vez que se retiren en el área deportiva, en lo que viene siendo el área como comentarista, como analista, como director técnico, como visor, como auxiliar de algún técnico, pues realmente se podría decir que sí. No ha habido una carga importante de partidos a comparación de otros deportes. La inmensa mayoría de los futbolistas siguen jugando en promedio 50 partidos. El caso de Rafinha es el mejor ejemplo. Esta temporada viene de una temporada donde el Barcelona jugó 38 partidos de liga, jugó los 2 de la Supercopa Española, ahí llevamos 40, jugó aproximadamente 6 de la Copa del Rey, son 46, jugó 8 partidos en este caso de la fase de grupos de Champions League, van ahí 54,
más lo que vienen siendo los octavos, los cuartos y las semifinales, 60 partidos en total. Podemos incorporar los de la selección, más o menos aproximadamente unos 6 o 7, serían 67. Fue una temporada hasta cierto punto extenuante si los hubiera jugado todos esos partidos. La realidad de las cosas es que no, jugó mucho menos porque obviamente no juegan todos los partidos los futbolistas. Y algo que trató de cuidar mucho fui con este tipo de cuestiones fue precisamente la carga física de todos y cada uno de los jugadores del Barcelona. Y eso mismo aplicó con muchos otros equipos, como por ejemplo ocurrió con el propio Bayern Múnich, como ocurrió con el Liverpool en algunos segmentos de la temporada, etc. ¿Cuál es la solución ante esta disyuntiva que se presenta? Obviamente no va a haber una disminución de partidos, porque el fútbol necesita sostenerse en base a ingresos, y no todos los clubes, repito, son clubes estados como para poderle estar pagando a sus futbolistas las cantidades que ellos quieren. Obviamente, torneos como la Liga de Naciones de la UEFA y de la CONCACAF llegaron para quedarse por mucho tiempo. Obviamente, el formato donde se empleó la Eurocopa, metiendo una ronda más, los octavos de final, el Mundial de 64 equipos o por ejemplo el Mundial de Clubes, son torneos que llegaron para quedarse o rondas que llegaron para consolidarse. Entonces, la Champions League en su formato nuevo, al menos 3 o 4 años la vamos a tener así, y por lo que ocurrió, que al parecer fue un éxito, seguramente será así por más tiempo ese formato. La realidad de las cosas es una, los clubes tienen que empezar a considerar esto. Llevamos más de 8 años con un aumento gradual de partidos. Ya es para que tengan más en consideración sus fuerzas básicas o hagan un mejor trabajo de visorías. Segundo, que el propio mercado se desinfle, que los equipos empiecen a pagar menos. Esa es la otra alternativa. Y sobre todo, que los técnicos tengan más conciencia y empiecen a manejar planteles más grandes y a rotar más. Si tú, como en el caso de Carlo Ancelotti, te la vas a jugar con un 11 toda la temporada jugando los propios partidos, así te va a ir, te va a tronar el equipo, porque ya estamos en otros tiempos y es algo que clubes, técnicos y sobre todo jugadores deben de entender. Al final de cuentas, uno se puede quedar con la reflexión que han hecho ciertos jugadores, pero para mí una de las más importantes o incluso una de las más llamativas es la que hizo el Pollo Briseño. Una de las cosas que argumentó el Pollo respecto a esto es que al final de cuentas los futbolistas son seres privilegiados, y es cierto. La inmensa mayoría de los futbolistas, si tú te fijas, no tienen ni siquiera estudios de secundaria. Tienen talento para jugar fútbol y el fútbol le recompensó su talento permitiendo jugar en un equipo profesional, tener prestaciones que jamás en la vida podrían haber aspirado en cualquier otro trabajo, tener una calidad de vida muy diferente a la que ellos venían en su niñez o adolescencia. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los futbolistas brasileños vienen de las favelas brasileñas, la inmensa mayoría de los futbolistas argentinos vienen de las clases bajas, la inmensa mayoría de los futbolistas, incluso en Europa, vienen de familias del proletariado, de familias en este caso humildes. El fútbol les dio esa oportunidad de poder aspirar a una clase social que difícilmente podrían haber aspirado. Entonces, realmente si el fútbol les da esa oportunidad de poder progresar en la vida, gracias a su talento, gracias a su profesionalismo, gracias a su dedicación, es hasta cierto punto justo que para que ellos sigan manteniendo ese nivel de vida y los clubes tengan la oportunidad de seguir brindándoles esa calidad de vida, obviamente existan ingresos adicionales en los cuales ellos tienen que responder. Y la realidad de las cosas es que eso solamente se logra a través de más partidos y más en este caso competencias. Como decía el Pollo Briseño, la carrera de un futbolista es corta y hay muchos futbolistas que básicamente quieren trascender, quieren relucir, quieren en este caso hacer algo importante en un torneo importante. Este tipo de competencias son para eso, para que tú, un futbolista a lo mejor normal o promedio, puedas resaltar, puedas en este caso relucir o puedas brillar. Y si tú eres una estrella, para que te consolides más. Porque la carrera de un futbolista es corta, 10, 15 años, incluso menos, a lo mejor más, pero te van a dar una calidad de vida que difícilmente vas a poder aspirar en otro lado. Y sobre todo vas a hacer lo que tú como futbolista
amas o aprecias o disfrutas. Un futbolista es básicamente una persona privilegiada de vivir del fútbol. La realidad de las cosas es que millones darían lo que fuera por estar en el lugar de un futbolista. Son humanos, claro que sí, merecen vacaciones, descanso y bienestar, se los dan. Se los dan mucho más que a un mexicano promedio, que a un argentino, que a un brasileño. Vamos, ¿qué es lo máximo que podemos aspirar, por ejemplo, nosotros en México? A 25 días de vacaciones. Un futbolista tiene como mínimo un mes, a veces más, un mes y medio, a veces 2, más lo que viene siendo toda la calidad de vida que tiene. Y algo que decía el Pollo Briseño, y que la verdad a muchos nos gustó cuando lo leímos al propósito de estas polémicas, es lo siguiente: el fútbol es tan bonito y le paga también a los futbolistas que tenía que tener un defecto. Y el defecto es que un día se acaba y se va sin avisar. Es eso. Entonces, la verdad, qué bueno que está sucediendo esto para que se siga sosteniendo el deporte. Qué bueno que están existiendo nuevas competencias que permitan a muchos futbolistas darse a conocer, tener una exhibición o lo que viene siendo un torneo de exhibición donde puedan relucir sus habilidades, sus virtudes, donde puedan ser visualizados por otras ligas, por otros equipos, etcétera. Y qué bueno, la realidad de las cosas, que a Infantino se le ocurrió esta idea, lo del Mundial de Clubes, lo de ampliar el Mundial a 48 equipos. Qué bueno que a UEFA y a CONCACAF se les ocurrió hacer la Liga de Naciones, porque al final de cuentas el fútbol es un espectáculo para la inmensa mayoría de la gente. Es un espectáculo que le brinda a los futbolistas una calidad de vida que jamás de los jamases podrían aspirar por medios normales, pero que hasta cierto punto y hasta hace muy poco tiempo se estaba sosteniendo con alfileres. Tenía que haber más dinero, y ese dinero se hace a través de torneos, a donde van patrocinios, donde van espectadores, donde el público ve esos juegos. Entonces, si tú quieres seguir manteniendo este deporte, que a ti como aficionado te hace feliz, que a ti como futbolista te da de comer y te da una vida de aristócrata, realmente a cambio solamente de brindar tu talento, pues tiene que haber más juegos. Entonces, larga vida a Loro Infantino por habérsele ocurrido estas ideas, y que siga rodando la pelotita. Y si es necesario que tenga que haber más torneos, a pesar de que a los futbolistas no les guste, pese a que tienen una calidad de vida suprema gracias a este mismo deporte, pues ni modo.